¿El secreto para huevos perfectos? ¿Duros, tibios, poché o para ramen? Es más fácil de lo que crees. Mira esto. Para hacer huevos duros, vamos a hervir primero el agua para que la yema nos quede centrada. Añadimos un poco de sal para evitar que se rompan los huevos. Una vez que haya hervido el agua, metemos los huevos y los dejamos cocinar por 10 minutos. Si los cueces más tiempo, la yema quedará demasiado seca y su color cambia a un tono verde grisáceo en los bordes. Pasados los 10 minutos, los sacamos del agua y los dejamos enfriar. Un truco para pelarlos fácilmente es golpear los extremos del huevo y hacerlo rodar sobre la mesa, presionándolo un poco. Así se desprende muy fácil la cáscara. Un huevo hervido te puede durar unos 7 días en la nevera si se ha cocinado completamente. Para hacer un huevo poché vamos a calentar agua en una sartén. Le vamos a añadir un chorrito de vinagre para que la clara se compacte más rápido y no se desparrame por la sartén. Y cuando el agua haya hervido, ayudándonos con un colador, vertemos el huevo. Intentamos no moverlo demasiado y esperamos 8 minutos aproximadamente para su cocción. Casi al final del tiempo te puedes ayudar con una cuchara para que se termine de hacer más rápido. Una vez listo, solo queda sacarlo con cuidado del colador. Ayúdate de una cuchara añádele un poquito de sal y pimienta y listo. La clara estará cocida y la yema líquida. Para hacer unos huevos tibios, calentamos agua, añadimos un poco de sal y una vez que haya hervido el agua, con cuidado metemos los huevos. La cocción será de 6 minutos. Y pasado ese tiempo los vamos a enfriar bajo el agua fría o en un bol con hielo, como prefieras. La forma más cómoda de comer un huevo tibio es sobre una huevera y abriéndolo por la parte de arriba. La clara está firme y la yema está cremosa, ideal para desayunar. Y ahora los huevos estilo ramen. Prepara el marinado. 60 ml de soja, 60 ml de mirin, que es un vino dulce japonés, y 60 ml de agua. Ponemos el marinado a hervir para que se mezcle bien y se evapore el alcohol. Una vez que haya hervido, esperamos un minuto y retiramos del fuego. Lo dejamos enfriar y mientras tanto ponemos a hervir en un cazo agua y una vez que haya hervido metemos los huevos. Partir de agua caliente nos garantiza que la yema nos quede centrada. Esperamos 6 minutos de cocción y enfriamos bajo el agua fría para cortar la cocción. Los vamos a pelar con cuidado, ya que la yema está líquida, y los metemos en un frasco de cristal o en una bolsa con cierre. Vertemos el marinado encima y dejamos marinar 8 horas en la nevera. Recuerda que pasadas 3 o 4 horas le tienes que dar la vuelta a los huevos para que su color se quede uniforme y dejarlos de nuevo en la nevera.
Después de 8 horas, nuestros huevos marinados están listos, con un sabor increíble y una yema cremosa. Y ahí lo tienes, huevos cocidos en todos sus puntos. Si te ha gustado el vídeo, dame un like, comenta y compártelo en tus redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.